Pues bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este Spine Webinar. Ya este es el doceavo ininterrumpido, entonces nos da mucho gusto que se sigan conectando. El día de hoy le toca a nuestra escuela, la escuela del Centro Médico ISEMIME Catepec, coordinador el maestro Enrique Guzmán y el ponente del tema, asimismo también será el doctor Abraham Limón. Bueno, sin más me voy, maestro, pues adelante por favor con el caso clínico. Y buenas noches a todos, un abrazo y a nosotros nos tocó exponer una patología no muy común en cuanto a los problemas cervicales, pero cuando otros servicios como reumatología, cuando nos deriva pacientes y si es un problema cervical, siempre nosotros debemos de ir o orientarnos si hay un problema a nivel de la región atlánto-axoidea, ¿no? Y este fue el caso de una paciente que nos derivó el servicio de reumatología, una mujer de 65 años de edad y de antecedentes tiene hipertensión arterial bajo control médico, supervisado, y ella tiene un antecedente de una artroplastía de cadera izquierda hace 10 años por un desgaste articular, el cual se le resolvió mediante una artroplastía sin ningún problema. Y tiene artritis reumatoide de 15 años de evolución bajo un control médico por el servicio de reumatología, ¿no? Entonces, lo que nos llamó la atención es en la proyección lateral, porque en la AP, a pesar de que también tienen muchos problemas los pacientes para la apertura de la boca para hacer el estudio directo de la región atlánto-axoidea, sí se alcanza a ver la odontoides, pero la congruencia articular se ve bien, pero en la proyección lateral se ve un desplazamiento total de entre C2 y C1 y de acuerdo a las mediciones de arranque o de inicio tenía 10 milímetros de desplazamiento, que esto nos orientaba que esta paciente tenía una luxación atlantoaxoidea por una lesión de ligamento transverso. Entonces, el padecimiento lo inicia hace 6 meses con pesantes de la cabeza, en los movimientos en flexión, extensión y rotación del cuello que limitaban de 20 a 30 grados. Refería parestesias, disminución de la fuerza de ambos brazos y las piernas desde el nivel de C5 hasta S1, con una fuerza de 3 de 5 de Daniels. La marcha es mecánicamente es lenta, con fase de despegue en punta y talón, y no encontramos alguna otra eh, desbalance a la hora de ella hacer el proceso de la marcha. Los reflejos desde C5, C6, C7 y los distales del E4, S1 los encontramos normal y no había algún otro dato como los problemas de tipo mielopático que pueden presentar estos pacientes, pero no había hiperreflexia, no había clonus, Babinski, Hodman, etcétera. Entonces, básicamente, estos eran los pocos datos de información que teníamos en la paciente, ¿no? Entonces, el paso a paso, después de haber tenido una proyección AP y una lateral, el paso a paso o el protocolo de estudio en este tipo de pacientes era saber si existía la lesión del ligamento transverso. Entonces pedimos unas placas en posición neutra, otras en extensión y otras en flexión. Y sin duda, en estos tres cortes vemos que la relación que existe entre la odontoides en la parte anterior con la parte posterior de C1 era 3.9 en la neutra, en la extensión no había cambios, pero en la flexión sí encontramos una gran diferencia de 3.9 a 8.1, que eso es lo que ya nos estaba marcando, que ya existía una diferencia entre la relación de la odontoides con C1
y la otra era la medición entre la parte posterior y la parte anterior de la espinosa de C1, que en la posición neutra no hay variación, pero cuando la paciente hace la flexión se va hasta 11,9 y esto ya nos está diciendo que ya la odontoides tiene que ver con un compromiso de la médula espinal. Entonces, paso a paso, revisando la literatura de acuerdo a las características clínicas de esta paciente y de acuerdo a la Academia Americana de Reumatología, la consideramos que estaba en una clase funcional 3, ¿sí? Que es la capacidad para realizar el cuidado de las personas con limitación para las actividades laborales y no laborales. Y en cuanto a la literatura, este, nos dice que siempre en un estudio dinámico, si queremos ver inestabilidad, la vamos a ver en flexión y no en una posición, vamos, en extensión, siempre la vamos a ver en flexión, y eso es lo que nos va a permitir precisamente determinar si esta es reductible o no es reductible, que eso lo vamos a ver con la ponencia del doctor Limón. Paso a paso, en una tomografía axial computarizada, observamos que en el corte sagital, bueno, pues la odontoides, no hay relación en relación al agujero magno, si pudiera tener alguna invaginación. Lo que nos llamaba la atención era C1, que hay aumento de la densidad y sobre todo un abundante panus, que era lo que nos estaba diciendo que pues había un proceso inflamatorio crónico y es lo que nos podía estar dando la inestabilidad atlantoaxoidea, ¿no? Paso a paso, la proyección transoral nos va a permitir la posición de la odontoides, ¿sí? Con las carillas articulares, que es muy importante, sobre todo como es una patología multidireccional. Entonces necesitamos saber la relación que existe entre C1 y C2, que exista una o no buena congruencia articular, el panus, etcétera, pero sí, para nosotros es muy importante tomar una transoral para determinar la alineación mecánica de la estructura de C0, C1 y C2 para poder determinar un tratamiento quirúrgico por donde podríamos operar a esta paciente. En en este corte axial en relación a la odontoides, que está aquí al centro con C1, observamos que la odontoides migra hacia donde viene la parte de la médula, la deforma, ¿sí? Pero hay zonas de esclerosis, que esto nos está diciendo que el diente o la odontoides está migrando hacia el canal o hacia la parte de la médula, y esos son los síntomas que nos pudiera dar esta paciente. Entonces, en la reconstrucción coronal, pues vemos cómo hay un desgaste articular y hay un problema de una osteoartritis de C1 con C2. Entonces son parámetros que nosotros tenemos que tomar o considerar para poder hacer un tratamiento quirúrgico. Hay literatura, ¿sí? Cómo poder resolver un problema de la inestabilidad atlantoaxoidea y sobre todo tener la relación de la arteria vertebral a nivel de C1, C2. Hay unas variantes anatómicas que sería importante considerar un estudio de una angioresonancia, sobre todo para la punta, para la entrada del material de síntesis, y si vamos a hacer una artrodesis con tornillos transarticulares, pues debemos de saber la posición anatómica para poder hacer el enclavado del tornillo de C1 a C2, viendo las proyecciones en AP y en proyección lateral, ¿no? Entonces, así vamos a ver nuestra relación de las carillas articulares de C1 con el occipital. Esta es la posición ideal de la odontoides, que va en la fosita de la parte posterior de C1. Y aquí están precisamente la zona de inserción del ligamento transverso, que eso es lo que generalmente nosotros buscamos a la hora de poder resolver un tratamiento quirúrgico, ya sea por vía transoral, por vía anterior
o por vía posterior, de acuerdo a las técnicas y a la experiencia que tenga cada cirujano en particular. Nosotros, pues lo que hacemos es hacer una cruz a nivel de la carilla articular para poder tomar posesión donde vamos a colocar el tornillo. Lo hacemos igual de manera bilateral para poder colocar el tornillo transarticular para poder reducir la luxación atlantoaxoidea. Esto sería lo ideal, que nuestra odontoide se posesione de aquel lado. Si tenemos un paciente con inestabilidad y que en el estudio dinámico se pueda reducir, inclusive en quirófano, podríamos determinar qué tanto tiene de inestabilidad, dándole la posición al paciente. Cuando nosotros vamos a hacer una cirugía, sobre todo C0, C1, C2, y tenemos que platicar o tenemos que subir a la mesa el proyecto que vamos a hacer con estos pacientes para hacer nuestra valoración inicial, y siempre lo que hacemos es pedirle al proveedor que nos lleve estos, estos especímenes de plástico y hacer las diferentes técnicas. Es una técnica de tipo Gali. Hay otras que viene siendo la de Bruch, que debería de quedar acá el otro alambre, pero lo que nos interesa es la dirección o la posición que nosotros vamos a hacer a la hora de hacer nuestra fijación atlantoaxoidea de C1 y C2. Y en ese momento o un día antes preparamos este taller para que todos ya sepamos qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes a la hora de tomar la determinación. Obviamente esta cirugía se hace con controles en arco en C, tanto en AP como lateral. Es muy importante la posición que le demos al paciente a la hora de que lo tenemos ya para hacer el evento quirúrgico, en relación a la tracción cefálica, a la tracción lateral del cráneo y la tracción hacia el dorso. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir la posición que nosotros deseamos a la hora de hacer el abordaje para utilizar la técnica quirúrgica en particular. Obviamente, estos pacientes, por el tipo de lesión atlantoaxoidea, es muy importante la videolaringoscopía para tener una mayor control a nivel de la cuestión medular. Entonces, paso a paso, podemos utilizar injertos en forma de H con un alambrado tipo Gali para hacer la reducción. Si tú en el estudio dinámico ya tienes al paciente que pueda hacerse la reducción, entonces, vamos, puedes hacer tu alambrado de C1 con C2 para hacer la reducción. Puedes meter tu injerto en forma de H y puedes pasar tus tornillos transarticulares, como se ve aquí en esta imagen en PowerPoint, ¿no? Entonces, paso a paso, nosotros, o en este caso en particular, utilizamos la técnica de Gali para reducir la luxación, y la técnica de Mages para hacer la fijación transarticular, que es el resultado que presentamos en esta paciente de 65 años con artritis reumatoide, y este fue nuestro análisis en relación del paso a paso para poder tener un criterio y determinar qué es lo que podemos hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, a continuación, el doctor Limón nos va a hablar sobre qué se tiene que hacer con este tipo de pacientes, cómo abordarlos desde el punto de vista clínico, las clasificaciones, las guías clínicas, qué es lo mejor para estos pacientes en particular, si verticales o con invaginación, qué podemos hacer con este tipo de pacientes. Adelante, doctor Limón, y gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches. Dejo de compartir, sí. Ahí se ve ya mi presentación. No, todavía no se ve tu presentación. Tiene que dejar de compartir el doctor. Listo.
Sigue compartiendo, Doc. ¿En dónde me voy para... A ver, está aquí. ¿Listo? Volví a compartir la pantalla, Doc. Ahí. Ahí, Iván. La presentación. Tú la puedes compartir igual, Abraham, tú la puedes compartir, o sea, es para compartir, se pueden compartir varios. El que no la ha compartido eres tú todavía. Según yo ya está compartido, amigo. No, no se ve todavía. Nada más es darle acá abajo en compartir pantalla, ¿no? Así es. En ese punto de entrada, la astucia o la primera astucia es bajar por C2 poco a poco hasta tocar el arco de C1. En C1 ponemos el COP y nos vamos yendo poco a poco hacia el lateral, pasando el 1,5 centímetros que tenemos de protección. Una vez que hemos hecho la disección a nivel de... ya tengo... muchas gracias. Bueno, es que aquí sin mi brazo derecho no llego lejos. Ya creo que me moví. Creo que este es una... sí, la anterior... ¿Cuál le sirve más, Doc? Esa está perfecta. Esa está genial. ¿Alcanzan a ver el cursor? ¿Aquí? Sí. Ok. Ahí, en ese punto de entrada, usualmente en la disección bajamos por C2, bajamos por C2, bajamos por C2 y terminamos borde lateral de C2. En eso tenemos el plexo donde está exactamente ese cursor. Entonces nos regresamos a C1 y con el COP vamos jalando y vamos despegando con el bisturí eléctrico, vamos despegando hasta exactamente donde está la mitad de la faceta articular de C2. En ese segmento, ahí donde está el cursor, el plexo todavía no nos va a sangrar mucho y nos va a dar chance de trabajar, pero ahí ya tenemos pelado C1, ya tenemos pelado C2, y con una cucharilla, el intento de periósteo, que a veces es ridículo o nada, esa pequeña telita la vamos despegando hasta llegar al macizo, y del macizo de C1 lo vamos despegando hasta el punto de entrada. Donde estamos el punto de entrada, ponemos el primer penfi, con un poquito de gelfán, cotonoides, para llevarlo hacia el lateral y quedarnos exactamente en el borde de la masa. No disequemos, pero sí con el penfi nos orientamos. En el borde inferior, donde está C1 con C2, ahí metemos el otro penfi para tratar de saber dónde estamos a nivel del articular. Y el tercer penfi, para no hacernos rollos o no tener problemas con la arteria, lo ponemos en el borde lateral de la masa. Con eso tenemos el punto de entrada prácticamente descubierto. Dependiendo quién, a veces el arco de C1 está muy gordito y drilamos la parte inferior para tratar de tener el punto de entrada completamente perfecto y es exactamente a la mitad. En la radiografía lateral o en la imagen lateral que tenemos, ahí ese punto de entrada está así como le están dibujando, pero en el arco en C van a tomar una lateral y para que no hagan tantas cosas raras, simplemente su tornillo, en lugar de dirigirlo exactamente como está el arco, como ya drillaron la porción inferior y si no lo pueden hacer, se pueden inclinar, apúntenle a la mitad del arco de C1 y ¡fum! Directamente pásenlo. Usualmente ahí son 22 milímetros y generalmente no se pasan, generalmente no sucede nada. Si se llegan a perforar, es la mucosa la que está de la hipofaringe. Entonces, si la perforan, igual no pasa absolutamente nada porque es puntiforme y el tornillo lo pueden colocar sin mayor inconveniente. La trayectoria es 0, todo derecho, así como dice el doctor Guzmán, sin temor, o orientarlo de 5 grados hacia medial hasta 15 grados. En la primera imagen
Si se ven en la plataforma, en la parte superior del macizo de C1, se ve que no está recto, sino un poquito oblicuo. Todos los pacientes, dependiendo quién, no van a ser rectos, sino quizá un poquito oblicuos, y eso les permite jugar con su tornillo. Entonces, sin problema, 0 o 5 grados está bien. En este caso, está hacia medial. Sin mayor problema lo pueden colocar hacia medial, recto o hacia lateral, dependiendo cómo lo hayan estudiado en su tomografía previa. Lo único que sí tengan cuidado, en ese nivel está el plexito, que el plexito sangra, que da un gusto. Fuera de eso no hay problema, y para C2 ustedes lo conocen mejor que yo. Mitad de la lámina, mitad de la faceta, punto derecho y 25 grados medial y 25 hacia cefálico, como dicen los chicos de O. A veces yo hago otra pequeñísima cosa, es los puntos de entrada siempre frésenlos gorditos para tratar de romper la primera cortical y dejar esponjosa. Así no se les va a resbalar nunca su broca y se pueden ir hasta la cocina sin mayor lío. Claro, nunca traten de pasar más allá de 22 milímetros simplemente por seguridad. Y al final del día, en C2 se van a poner un tornillo de 36. Para que no les quede un tornillo más bajo y más largo, simplemente pongan un tornillo largo también, igual 30, 30. Me comí una granadilla antes de venir. ¿Perdón? Una granadilla sin dueño, me la comí. Y bueno, y obviamente la reducción, hay dos astucias. Uno, regresar la mesa a hiperextensión o hacer una lazada en C1, lo ponen como si fuera la técnica del doctor Luque, en una lazada normal, hacen un orificio en medio, o tanto superior o inferior, pasen el alambre, lo regresan y con el arco de C1 hacen la reducción, ya hecha la reducción, fijan los dos tornillos izquierda y derecha y es una técnica que a mí me agrada bastante. Con eso, la vertebral por debajo la estoy viendo una vez que está en el borde superior de C1 y generalmente hasta ahorita no le he pegado a nada todavía. Sí hay veces que digo, ping, pom, pan del sangrado, pero, o sea, a Dios gracias, todavía sin inconveniente. La técnica del maestro Harris puede sangrar desde 600 mililitros hasta 2,5 litros. Pero bueno. Muchas gracias, Doc. No, gracias a ustedes por la participación y cualquier burrada estoy a su disposición. Muchas gracias, Doc. Ya está la ponencia del doctor Limón en pantalla. ¿Sí estoy compartiendo mi pantalla o es la suya, Doc? Es la tuya, ya nada más, Adri. Ajá, es la tuya. Okay. Pues le vamos a dar paso entonces. Bueno, pues, hoy vamos a platicar del tratamiento quirúrgico de la inestabilidad atlantoxoidea en la artritis reumatoide. Mi nombre es Abraham Limón Ruiz, soy médico residente de 6º año en el Centro Médico ISEMIN de Ecatepec. Primero agradecer por la oportunidad de platicarles un poquito de lo que estuvimos investigando y ojalá y salgan dudas y nos podamos llevar algo a casa. ¿Sí? Bueno, hablando un poquito de lo que es artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune que va a tener una prevalencia del 1 al 2% en la población general. Tenemos una incidencia principalmente en la mujer entre los 40 y los 60 años. En el varón empieza un poquito más tarde, entre los 50 y 70 años vamos a tener mayor incidencia. Hay una prevalencia en la mujer de 3 a 1 en comparación al hombre. Con respecto a la afección cervical, en el varón va a ser más común la afección cervical, y de los segmentos de la columna cervical es la que va a ser principalmente afectada. Con respecto a la etiopatogenia, vamos a tener que la respuesta inmune contra los antígenos de expresión sinovial se va a dar principalmente en las articulaciones pequeñas, va a ser una respuesta simétrica. En orden de aparición o los lugares donde vamos a encontrar más afección por parte de la AR, vamos a tener que avanzar primero manos, después pies y después columna cervical.
Y de los pacientes que tengamos afección tanto en manos, en pies, seguramente ya tenemos una afección en columna cervical. Algo muy característico de la artritis reumatoide es el panus. El panus no es propio de la columna cervical, aunque es donde lo escuchamos nombrar más. Lo vamos a encontrar en las articulaciones sinoviales. Es un compuesto que está formado por fibroblastos y por células inflamatorias. Una vez que se desencadena la respuesta inflamatoria de la AR, vamos a tener un aumento de citocinas y metaloproteínas en las articulaciones. Esto va a desencadenar una hipertrofia de los fibroblastos y de los macrófagos que van a estar en una constante producción de sustancias inflamatorias. El panus tiene la capacidad de destruir el tejido que esté vecino, que va a ser cartílago, tendones, ligamentos, hueso, independientemente de dónde estemos teniendo la afección de la artritis reumatoide. Con respecto a columna cervical, lo que principalmente se va a empezar a afectar van a ser los ligamentos transversos y los ligamentos alares, el apical. El daño aislado del ligamento transverso es bastante común y se va a caracterizar por una subluxación no mayor a 3 milímetros. Una vez que tenemos una lesión compuesta hacia los ligamentos alares, vamos a tener una subluxación mayor a esto. Esto se va a ir acompañando de una erosión de las carillas articulares y con esto vamos a tener que va a haber una progresión más rápida de la subluxación y es parte importante la destrucción de las articulaciones, principalmente de C1 en C2, las laterales, que van a empezar a producir una desviación del diente hacia superior. ¿Perdón? Dígale. Bueno, dentro de las patologías que vamos a encontrar de afección cervical, estamos viendo la subluxación atlantoaxoidea, que va a ser la más común con un 65%, la va a continuar la impresión basilar con un 20% y la subluxación subaxial con un 15%. Lo más común es en las subluxaciones subaxiales es que sean de C4 y C5. Dentro de la clínica o lo que vamos a encontrar a la exploración física, principalmente va a ser dolor cervical. El principal dato, no hablando de inestabilidad, es el dolor cervical en el paciente con AR. De la prevalencia que vamos a tener de los pacientes fue algo que me llamó bastante la atención, que hasta un 88% de los pacientes van a tener una inestabilidad cervical. Se me hace un número estratosférico, pero eso es lo que marca la literatura. Hay literaturas que te marcan de un 8, un 12, pero en el Global Spine Journal encontramos este dato, ¿sí? Las irradiaciones del dolor van a ser principalmente hacia la nuca, zonas retroauriculares, hacia la mastoides. Vamos a encontrar signos mielopáticos. Podemos encontrar cuando empezamos a tener una impresión basilar, parálisis de los pares craneales bajos, llámese hipogloso, el vago, el glosofaringio, con lo que podemos encontrar también insuficiencia vértebro-basilar. El paciente puede presentar acúfenos, vértigo, pérdida de equilibrio, alteraciones visuales, diplopia, disfagia. Hasta el momento no me ha tocado ningún paciente con esta sintomatología, pero sí me ha tocado que los pacientes que tienen neuropatías periféricas, los encontramos como en el caso del paciente del doctor Guzmán, que a pesar de que ya tenía varios años con AR, tenía los reflejos normales. Entonces, la hiperreflexia se enmascara por la neuropatía periférica. Para que cualquier paciente con AR tengamos en cuenta esto. Dentro de la exploración física, fuera de lo que es la mielopatía, está el test de Sharp-Poursen. Es una maniobra en la que se le flexiona el cuello al paciente y se le hace una presión sobre C2, tratando de desplazarlo.
y nunca lo he hecho, pero en la literatura dice que se va a percibir el desplazamiento. Podemos tener un crepito palpable y está el fenómeno de Guillermit. Dentro de las clasificaciones, lo básico es clasificar al paciente por Ranawat. Ranawat los divide en 1, 2 y 3. El 1 es cuando no tienen déficit neurológico. En el grado 2 ya tienen déficit neurológico, pero no presentan los pacientes afecciones de tractos profundos. Y lo que divide el 3A del 3B es que sea un paciente que camina o que no camina. ¿Sí? Esta clasificación es importante con respecto al tratamiento, porque mientras más pronto encontremos al paciente, menos afección, bueno, no afección, menos probabilidades de que muera el paciente tenemos. Los pacientes en 3B, la posibilidad de que el paciente muera es bastante alta. En 3A, los pacientes tienden a regresar 1 a 2 puntos en la escala de Ranawat. Entonces, agarrar un paciente que empieza a tener un déficit neurológico en un paciente con AR es de vital importancia. Con respecto al diagnóstico, aparte de lo que es la clínica, el diagnóstico va a ser imagenológico. La distancia que hay entre nuestro arco anterior y nuestro diente, el ADI lo normal es que sean 3 milímetros. En el momento que, bueno, 3.9, en el momento que tenemos 4, el paciente ya tiene criterios de inestabilidad. Y para lo que es la compresión la compresión neural, la medición de la parte posterior del diente al arco posterior debe de ser mayor a 14 milímetros. En el momento que tenemos 14 milímetros, el paciente ya es candidato a un tratamiento quirúrgico por inestabilidad. Y en los pacientes que tienen entre 14 y 11 milímetros en la parte posterior, son pacientes a los que les va bien. Por debajo de 10 milímetros, al paciente no va a tener una buena evolución. Los índices de Ranawat y de McGregor se utilizan para los pacientes para descartar una impresión basilar. Ahorita más adelante les vamos a ir viendo en el caso clínico que traemos, ¿sí? Para lo que es impresión basilar, hay varios métodos. El más común o el más usado es el de Clark, o el que nos da una mayor certeza de lo que es la impresión basilar, y es muy sencillo. Se divide el diente en 3 y dependiendo de la zona que esté entrando en el agujero magno es lo que vamos a tener de índice de método de Clark o del índice de Clark. ¿A qué pacientes les vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico? Los pacientes que tengan afección neurológica, que tengan datos de inestabilidad radiográfica y que la distancia entre el diente y el arco posterior sea menor a los 14 milímetros. En este artículo hay una clasificación que se llama de Wank. La clasificación de Wank nos habla del tipo de procedimiento que le podemos brindar al paciente dependiendo de si es reductible o no y de si tiene alguna luxación. En los pacientes tipo 1 hay inestabilidad que es reductible en las radiografías y se le va a hacer un procedimiento de fusión posterior. En los de grado 2 es reductible el paciente y se le va a dar una tracción esquelética o se va a tratar de reducir estando bajo anestesia general. El procedimiento va a ser igual, una fusión posterior. En el grado 3 es irreductible y vamos a tener que hacer una descompresión. En el artículo únicamente mencionan, el retirar la odontoides.
Y en el grado 4, igual, una resección del odontoides. Con respecto al tratamiento, al igual que en el resto o en la gran mayoría de lo que hacemos es lograr una fusión, lograr una estabilidad biológica que nos permita una artrodesis. Las estabilizaciones de C1, C2, hay muchas técnicas para hacer, las transarticulares, transfacetarios, translaminares, estabilizaciones occípitas cervicales. En las impresiones basilares, comentaban que lo ideal era hacer fijaciones occípitos cervicales, que si se podían reducir al estar manipulando al paciente, se le podía dar el beneficio de la duda y fijar únicamente C1, C2. Y la descompresión se puede lograr mediante la reducción, la resección del arco posterior de C1 o la resección del odontoides. Bueno, dentro de las técnicas, pues hay muchas técnicas. Está Magers, está Brooks, está Arms, está Gali, ¿sí? Los tornillos para fijarse C1, C2, ¿sí? Transfacetarios o transarticulares. En el caso clínico que vamos a ver el día de hoy, es una paciente que nos llega a la consulta. Es un femenino de 55 años, casada, docente, derechohabiente del ICEMIM, sin antecedentes no patológicos de importancia, madre finada por CA de ovario, sin otros datos heredofamiliares de importancia. Ella tiene diagnóstico de AR tratado con modificadores biológicos de la enfermedad, esteroides y analgésicos. Ella inicia su padecimiento actual hace 2 años, caracterizado por dolor en la región cervical, con irradiación retroauricular, amastoides, extremidades superiores, disminución de la fuerza generalizada y la sensación de chasquido en el cuello. A la exploración física encontramos a la paciente con marcha independiente, sin patrones patológicos en la marcha. Tenía una disminución de la velocidad de la marcha, pero sin algún patrón patológico como tal. Tenía un chasquido palpable en el cuello de la flexoextensión, hiperreflexia generalizada, maniobra de Hoffman y Babinski derechos positivos. El Hoffman era bilateral, Babinski era derecho únicamente. A la exploración radiográfica encontramos la paciente con un ADI de 8 y el espacio posterior era de 11 milímetros. En la radiografía en AP no encontramos algún dato patológico. En las dinámicas, la paciente tenía una variabilidad de 2 milímetros únicamente. Realmente no era mucho el cambio. En los estudios de tomografía se evidencia mediante una línea de McGregor, como la podemos ver aquí, donde la paciente tiene un Clark de 1. Sí tenía una impresión basilar. El espacio que tenemos posterior es de... Aquí me faltó medirle un pedacito, pero eran 11 milímetros y en la parte de enfrente tenía 8 milímetros. En la tomografía, en el corte coronal, podemos ver la artrosis de las articulaciones de C1 con C2, las articulaciones laterales, y en el corte coronal podemos ver el desplazamiento hacia posterior del diente. En la resonancia magnética, realmente lo único que se evidencia es la presencia del panus anterior en el diente. Y en la paciente se le realiza una reducción y fijación de C1, C2 mediante una combinación de la técnica de Gali y una fijación transarticular con técnica de Magers. El procedimiento se llevó a cabo sin ninguna eventualidad. En las radiografías no se alcanza a ver bien el diente, les muestro la TAC, en la que se consigue que se reduzcan la articulación de C1 con C2, se logra restablecer y se regresa el diente. La impresión basilar se corrigió también de esta forma. Se consigue la reducción mediante una técnica de Gali
Habrá quien nos mencione que la impresión basilar se debería de haber fijado de alguna otra forma, pero se consigue la reducción. El resultado clínico se los muestro en un momento. Esta es la imagen del primer día del postquirúrgico de la paciente. La paciente despega en punta, aterriza en talón. La marcha es lenta. Igual caminaba antes del procedimiento. Se le ve un mes después de la cirugía. Y la paciente se encuentra en estas condiciones. Sí, los resultados fueron satisfactorios para nosotros. Es lo que les preparé para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o nos quieran agregar algo. ¿Alguna pregunta para el doctor Limón o para el doctor Guzmán? O bueno, algo que quieran comentar. Y si es irreductible por la cuestión del panus, o sea, no se reduce absolutamente nada. Cuando es irreductible, el transquirúrgico con el paciente anestesiado se hace la tracción esquelética. Si es irreductible, se procede a fijar. Si el plan es fijarlo de forma inicial, pensando en que el paciente es reductible, pero tu reducción no es satisfactoria, lo dejas fijado y lo dejas evolucionar al paciente. El panus va a disminuir de tamaño al estar fijado, y si tu clínica no es satisfactoria, le puedes hacer una resección del diente de forma subsecuente. Usted, Ok. doctor Adrián García, es que tenemos Usted con al más experiencia, experto. maestro. Sí, tenemos No, no, aquí al no. experto. Doctor García, ¿usted ha utilizado el cable Atlas? Nosotros generalmente para poder hacer la reducción, o consideramos que el paciente sí puede reducir, no sé si tenga experiencia para primero hacer la reducción. Antes la hacíamos, nuestro tensómetro era nuestra manita y íbamos dándole poco a poco reducirla, pero a veces hay manitas así muy, ¿cómo decirle? En donde le das el jalón Suavecito. y te puedes traer C1, ¿no? Te lo arrancas, lo desprendes, pero ya hay un sistema, a mí me gusta mucho, pues que es bueno, no ponen las casas comerciales, pero sí el cable Atlas. La verdad es que tenemos mucha experiencia en esta técnica. Primero hacemos el Gali con el cable Atlas, tratar de reducir lo más posible, y teniendo la posición de C1 y C2 en el plano sagital y en el transoral, por ahí lo que decía el doctor, para poder hacer la técnica de colocación de los tornillos. Una vez que nosotros hemos hecho esa reducción con la técnica, entonces ahora sí ya nos permite pasar los tornillos. Antes no, porque es un problema de inestabilidad unidireccional, o sea, puede tener mucha inestabilidad o como decía el doctor Iván, mucho panus, pero precisamente son de las cuestiones técnicas que nosotros utilizamos para poder determinar si va a reducir o cambiar otro tipo de técnica antes de hacer el abordaje posterior. Ok. Muchas gracias por la intervención, por el momento y la oportunidad. Este fue impresionante, no dejo de recalcarlo. Muy buen caso. Hablando de A hacia B, hablaron de varias patologías que se pueden presentar en el paciente reumático.
pero me he acostumbrado a hacerlo de la más simple forma. Es decir, veo un paciente con un desplazamiento C1 y C2, simplemente lo que le hagan en rayos X, radiografías dinámicas, flexión y extensión. Si en estas radiografías dinámicas, flexión y extensión reduce, me la pone relativamente simple para tratar de hacer técnica C1, C2. Hasta ahorita no hemos tenido grandes sorpresas, salvo el sangrado, y no hacemos más cosas. No se puede reducir desde un inicio porque tiene una asimilación basilar, porque tiene mucho panus. Por la razón que sea, nos vamos directamente a vía posterior, occipito cervical, tratando de llevarnos, sí, solamente es un desplazamiento hacia adelante de C1, simplemente llevándonos el arco de C1. Pero sí es una asimilación, incluso comernos parte de la base de cráneo para lograr una buena descompresión e irnos solamente por vía posterior. La vía anterior nosotros no la hacemos. En teoría, no me hagan caso, no tengo experiencia de muchos casos con vía anterior. Uno, no hay muy buenos separadores que me den la suficiente opción. Dos, no tenemos un buen seguimiento. Tres, no hay muy buen ortopedista para los paladores. En fin, me estoy quizá justificando para la vía anterior. Pero entre vía anterior de transoral para resecar la odontoides o de plano tratar de hacer una fusión C1, C2 por vía anterior, a quedarnos solamente por vía posterior, reductible C1, C2, técnica Harms, no reductible, occipito cervical, quitando C1 y base de cráneo, hasta ahorita no hemos tenido malos resultados neurológicos. Sí tengo dos infecciones, una de ellas desafortunadamente falleció y la otra, pues bueno, afortunadamente con antibióticos. Pero sí, no es simple tratar un reumático y la idea es inestable, corto, sí, sí ya no hay más opción ofrecerle una instrumentación larga, occipito cervical. Gracias, doctor. Al Perfecto. contrario, ¿cómo no? Yo quiero realizar un comentario. Es referente, bueno, en relación nuevamente al ADI, ¿no? El ADI es bien importante y hay que recalcar esto para nosotros, los jóvenes y para los estudiantes, residentes fellow, porque el ADI es uno de las medidas que podemos hacer, que ya lo comentábamos hace rato, es la distancia, pues, o el intervalo que es entre el diente y el atlas, ¿no? Pero hay otro que también debemos comentar, lo que es el PADI, que es también un intervalo posterior entre el atlas y el diente, y en ese es todo lo contrario. Esa medida que se reduce la distancia quiere decir que se está reduciendo el espacio raquídeo a nivel de C1, C2, de C1 principalmente, y lo que conlleva más alteración neurológica entre el PADI más corto o menos distancia o ese intervalo sea menor, mayor sintomatología neurológica. En cambio, en el PADI, como lo comentaba ya bien el doctor, una medida 2, 3 es normal, pero cuando estamos y que está aumentando este ADI, o es este intervalo anterior, digamos, eso también nos puede dar un criterio importante para la inestabilidad atlantoaxoidea, ¿verdad? Otra de las cosas que quiero comentar es, muestra el doctor muy bien, radiografías, tomografías, medidas adecuadas. No olvidar la resonancia magnética. La resonancia magnética es un punto muy importante en el cual nos va a demostrar lo neurológico, la médula, si hay mielopatía, aunque puede haber, no puede estar expresada la mielopatía clínica, puede haber, doctores, mielopatía radiológica y con un procedimiento de reducción empeorar esto y salir el paciente, como comentaba, en un runaway alto, salir muy lesionado o legalmente pues peor, ¿no? Y clínicamente. Esos son los comentarios que yo quería realizar. Yo, Toño, Raúl Guato, quiero hacer unas preguntas ahí al doctor Guzmán de su caso. Adelante, maestro, adelante. Doctor Guzmán, una pregunta, ¿qué tipo de tornillos fueron los que utilizó para los trasenters? Pregunta,
Y bueno, sobre todo la medida, la longitud de los tornillos. Y la otra, ¿cuánto tiempo después de realizar el procedimiento, precisamente de lo que hablaba Toño, cuánto tiempo más o menos después considera realizar un estudio de resonancia magnética, sobre todo para ver precisamente de que no haya una compresión de la odontoides directamente sobre el tallo y que en determinado momento no fuera necesaria una resección transoral ahí del diente? No sé, doctor. Doctor Limón, ¿le quieres contestar o le digo yo? Pues mira, clínicamente la paciente pasaron ahí dos videos donde el patrón de marcha al otro día lento, eh, sin compromiso neurológico después de la fijación transarticular. Es una técnica que sí requieres de ir paso a paso para poder tomar la decisión quirúrgica. Y una vez que tú haces este procedimiento, esta técnica es tan noble que al otro día puedes parar a tu paciente si las condiciones generales o los signos vitales están dentro de los parámetros normales, ¿no? Cuando fue a la consulta externa, a revisión y a retiro de puntos, vimos que la marcha era mejor. No se viste en el video, ya realiza mayor punta, mayor talón, no hay dolor, desaparecieron los datos neurológicos y la resonancia magnética, vamos, sí es necesaria, pero para nosotros el haber tomado un control posterior al procedimiento quirúrgico con una tomografía axial computarizada, vamos, nos daba la certeza de que el resultado tanto clínico como radiológico y tomográfico estaban dentro del expertise en cuanto al resultado funcional de estos pacientes. Si hubiésemos tenido alguna condición clínica o que se nos haya deteriorado el paciente o que veamos que realmente su condición, sobre todo como decía el doctor Sosa, neurológicamente no está adecuado en cuanto al resultado, pues sí nos iríamos al estudio de resonancia magnética para determinar si pudiéramos hacer otro tipo de técnica quirúrgica como la resección de la odontoides para darle mayor resultado clínico, ¿no? Entonces hay 2 o 3 parámetros que siempre tenemos que considerar. Uno es el resultado funcional, el resultado radiológico, pero sobre todo también el resultado de estabilidad biomecánica de esa región. Hay artículos o publicaciones en las cuales la reducción con alambrado más el tornillo te da una tasa de éxito por arriba del 90 y tantos %. Una fijación occipito cervical, pues prácticamente ahí estás bloqueando hablaba con el doctor Limón o con los fellow, que estás limitando 2, 4, 6, 7 articulaciones y la capacidad de funcional o de movilidad de la craneocervical pues va a estar muy limitada a que tú hagas una fijación de la atlantoaxoidea con la técnica de Magers o con las otras técnicas convencionales. Sí debemos de considerar la resonancia magnética, pero los resultados clínicos o los resultados funcionales en este tipo de pacientes te orienta y te permite determinar si es necesario o no un estudio en resonancia magnética. Para nosotros lo ideal es la TAC, para ver la posición de tu tornillo, la dirección, y utilizamos tornillos convencionales, los que utilizas común en una cirugía de un 3.5 y la longitud te la puede dar en el transoperatorio o lo haces con medición radiográfica o tomográfica y van siempre generalmente por arriba de los 30, ¿no? 35, por ahí decía el doctor Adrián García, hasta 36.
milímetros de longitud. Utilizamos el tornillo de rosca continua, y por ahí también comentaba el doctor Adrián García que cuando tú haces la perforación de C2, vamos, puedes abocardar o puedes dañar la articulación, y a veces lo más recomendable es que pongas una arandela para que dé mayor contacto en cuanto a la faceta, para que no se te vaya a estallar, porque ese puede ser una de las complicaciones que puedes tener en el transoperatorio. Entonces sí, es muy importante hacer la perforación, y a la hora de colocar tu tornillo siempre ponle una arandela, porque te va a dar mayor superficie de contacto para que te dé mayor ese rango de estabilidad. Hay unos tornillos de AO. Yo no los he utilizado, son como en la vía anterior, que son canulados, pero en la parte posterior, pues son tornillos convencionales, ¿no? Ok, ok, doctor. Doctor Raúl Guato, no sé si le sirve el dato, no tengo al cuánto tiempo se debe tomar una resonancia, pero en la literatura sí dice que el panus inicia su reabsorción de 6 a 8 semanas después de la estabilización. Ok, sí, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿utilizar un monitoreo electrofisiológico para esa cirugía o no? No. No, doctor. Ok. Ujú. Ok. Perfecto. Yo quería, está aquí el doctor Tito Verne. ¿Nos escuchas, Tito, amigo? A ver si nos escucha por ahí el doctor Tito Verne. Creo que es que le quería que nos hiciera algún comentario. Él tiene experiencia, bastante experiencia en el monitoreo neurológico transoperatorio, y quería comentarle que nos hiciera hay unos comentarios al respecto, pero creo que no nos escucha. Doctor Tito Verne, creo que no. Bueno, yo te quería preguntar algo, Limón. Entonces me dices que es irreductible. Cuando es irreductible, eh, podríamos hacer una odontoidectomía, ¿verdad? Ahí la odontoidectomía, ¿tú has leído o has platicado con tus maestros al respecto de qué forma hacerla, cómo hacerla y qué tanto puedes quitar del diente para poder quitar esa porción del panus? No, doctor, no tengo el dato de cuánto del diente se tiene que quitar, pero la literatura dice que quites lo suficiente para hacer tu descompresión. En el estudio transquirúrgico debes de poder ver que se regresa a tu arco anterior, lo suficiente para que te deje regresar el arco. Y sería transoral. Hay quienes también lo pueden hacer transnasal. Leí también de algo, Rothman venía algo de hacerlo extremo lateral, pero desconozco la técnica de eso. Ok, muchas gracias. Está la escuela de Perú aquí. ¿Algún comentario, Franco? ¿Algún comentario de Perú o Jani de Nicaragua con respecto a esto? Buenas noches, doctor. Bueno, por ahora no, es un tema interesante, un poco desconocido para mí, pero no tengo ninguna pregunta. ¿A cuánto tiempo se regresa, Doc, el tratamiento de la artritis reumatoide si está con metotrexate o alcodona? Ay, Dios. Si está con el tratamiento, bueno, para su artritis reumatoide. Nosotros tenemos el servicio de reumatología, que es el que nos deriva este tipo de pacientes, y siempre le pedimos la valoración preoperatoria a reuma por si tiene que, digamos, hacer
el quitar algunos fármacos biológicos antes de la cirugía. Y una vez que nosotros son 15, a la tercera semana, ya está con reumatología para continuar con el tratamiento de la artritis reumatoide. Es algo que hemos trabajado en equipo con la reumatóloga que tenemos ahí en el hospital. Y una vez que tú operas al paciente, se lo vuelves a regresar para que le haga el seguimiento, y nosotros le vamos dando la cita subsecuente si consideramos que tengamos sobre todo lo que es la estabilidad, pero sobre todo que te lleve a la fusión. Una vez teniendo fusión, viene la rehabilitación, y creo que ahí ya puedes hacer un corte más largo, pero sin duda el equipo con que trabajamos con reumatología se lo enviamos entre la tercera y cuarta semana. Ok, perfecto. Pues yo, bueno, al respecto, maestro, quería hacer un comentario al respecto del monitoreo. La importancia del monitoreo todos lo sabemos, es algo que viene con un tremendo boom desde hace muchos años. Y digo, tenemos que tomar muy como es este tema, o sea, no, usted hace esta técnica, la hace muy bonita, la hace más segura, pero nosotros tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque es una zona de alta complejidad, porque la parte media de los tornillos cruzan estructuras muy importantes, que es la médula cervical alta, tenemos la arteria vertebral. Entonces, para nosotros que vamos iniciando el monitoreo, es algo muy importante. Asimismo, para sus fellow, creo yo que Vaya es un hospital tremendamente que tiene muchísimo recurso, afortunadamente, y pues bueno, valdría la pena que en algún momento hicieran esa gestión para estos tipos de procedimientos, y más cuando no esté usted, pues que se haga con monitoreo. Esa sería una recomendación de parte mía, porque sí, realmente sí es una cirugía compleja. Entonces, pues tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que hemos estado intentando, y de hecho también hay patologías del raquis como la escoliosis o cualquier otra, ¿no? Que requiera los potenciales evocados somatosensoriales transquirúrgicos. A veces, a veces nuestro apoyo siempre es con los anestesiólogos, ¿no? Cuando tú estás pasando los tornillos, estás en la posición ah, correcta o el punto de ataque, pero ahí estás monitoreando junto con el anestesiólogo, que también juega un papel muy importante en este tipo de cirugía. Y si vemos algún cambio como taquicardia o hipotensión, es que no andamos en el lugar correcto, quizá de una manera indirecta, pero sí con ellos, uno, la intubación con videolaringoscopía o broncoscopía, la posición que le damos al paciente, pero sobre todo cuando vamos a hacer la colocación hacer la reducción y los tornillos, siempre estamos platicando de cómo se ve la pantalla en cuanto a la frecuencia cardíaca, en cuanto a la saturación, en cuanto a la presión arterial, etcétera, etcétera, y de alguna manera indirecta podemos saber cómo vamos navegando, pero sin duda los potenciales evocados somatosensoriales creo que es una herramienta más. A nosotros, por ser este tipo de instituciones, nos cuesta arriba de 80 y 100,000 pesos, ¿no? Entonces, los dos tornillos nos cuestan como 5 pesos, ¿no? Contra 100,000 pesos del monitoreo, pero sí estoy de acuerdo que debemos de tener esa tecnología para poder navegar, poder ir más relajado. Yo la verdad es que sí, ¿Yo le pago más? es algo
que sí tienes que ponerle toda tu atención a la hora de estar pasando los tornillos y como dice el doctor Adrián, ir paso a paso, ¿no? No puedes ir directo a hacer toda la perforación, sino vayas midiendo la longitud, cómo va pasando tu lesna y tú puedas determinar mediante pues ya la experiencia o estar con tus fellow para la colocación y no vaya a tener una complicación transoperatoria. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario que gusten realizar? Si no, para comentarles algo. ¿Alguna Pues yo nada más pregunta? les quería comentar es que dentro de las controversias en cuanto a los resultados biomecánicos, ¿no? Porque también tenemos que hablar sobre biomecánica para dar o saber si realmente lo que estamos haciendo cumple con criterios de AO o cumple con los criterios de algunas otras escuelas, por ejemplo, la raza, cuando tiene impresiones vacilares, hay el jefe del servicio lo que él hace es la odontectomía, o sea, quita la odontoides si tiene una invaginación y bajan con cabezal estos pacientes y en 8 días, una vez que el paciente está todavía hospitalizado, baja y hace la fijación cráneo-cervical, ¿no? Entonces, estamos sacrificando varias, 6, 7 articulaciones para este tipo de patologías. Y vamos, está la otra escuela de AO, Magdalena Las Salinas, en donde con las técnicas de Harms o las técnicas de Magers se puedan resolver esos mismos casos, pero ahí está la controversia en la cuestión biomecánica, en darle estabilidad al segmento C0, C1, C2, luego se van C3, C4 y o nada más tomar 2 articulaciones que es C1, C2, hacer una muy buena artrodesis, un seguimiento hasta que te lleve a la fusión y poder rehabilitar a tu paciente. Perfecto, maestro, muchas gracias. ¿Algún comentario o alguna otra última duda? Pues creo que no. Bueno, pues los vamos a esperar el próximo lunes. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Abraham Limón. Aprendimos mucho el día de hoy y los esperamos el próximo lunes. Va a ser un tema de gran interés. Va a ser diagnóstico y tratamiento de la espondilodicitis tuberculosa y será dada por el Hospital Nacional Cayetano Heredia del Perú. Entonces, la próxima le corresponde a Perú y pues los esperamos a todos ustedes y bueno, seguimos en contacto y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, felicidades a todos. Gracias, Limón. Nada, maestro, buenas noches a todos. Buenas noches.